continuando con el modelamiento de esta edificación, lo que vamos a hacer ahora va a ser definir las cargas estáticas y asignarlas. Para ello vamos a definir primero lo que es el efecto P delta, que lo encontramos acá en esta pestaña de Define y acá nos dice P delta Options. Y acá colocamos el método que va a ser no iterativo basado en masas y ponemos OK. Bueno, ¿y qué es el efecto P delta? Cuando una carga de gravedad actúa en una estructura, se produce un desplazamiento lateral. A su vez, se genera un momento de vuelco secundario a medida que la carga de gravedad continúa actuando sobre los elementos en la posición ya desplazada. A este efecto es que se le conoce como el efecto P delta. Ahora vamos a definir lo que son las cargas estáticas. Para definir esas cargas vamos en el botón Define y vamos acá donde dice Load Patterns. Nos aparece esta pestaña donde nos muestra dos cargas estáticas, ¿no? El Dead y el Live, que son carga muerta y carga viva respectivamente, ¿no? Acá lo podemos cambiar de nombre, por ejemplo a este Dead, que tiene un Cell Weight Multiplier de 1, que va a ser el peso propio, es decir, todo el peso de la estructura que está actualmente modelada, y lo damos Modify Load y automáticamente se cambió el nombre, ¿no? Acá en Live vamos a poner carga viva, ponemos carga viva y lo damos Modify. Entonces acá nos falta el peso de la tabiquería, el peso de los acabados, ¿no? Eso de ahí es parte de la carga muerta también, pero no está incluida acá porque no hemos modelado lo que son las tabiquerías ni los acabados, ¿no? Entonces para agregar esas cargas vamos a poner acá carga muerta y vamos a decir que sea de un tipo Super Dead para diferenciarlos, ¿no? Del peso propio y de las demás cargas muertas. Ponemos Super Dead y ponemos añadir nueva carga, Add New Load. Ahora nos falta añadir lo que son la carga viva pero del techo, ¿no? Para añadir esa carga viva del techo podemos poner así, carga viva del techo. En este caso lo voy a hacer así, voy a decir que sea un Rough Light. Este Rough Light significa carga viva del techo. Con la carga viva del techo ponemos Add New Load. Esta carga viva del techo es opcional, puesto que también lo podemos utilizar esta carga viva y tan solo cambiar la asignación de la carga al último nivel, ¿no? Lo mismo para lo que es el Super Dead, puede ser un Super Dead o puede ser un Dead en su defecto. En este caso, para mantener un factor de diferenciación, lo vamos a dejar con Super Dead. Ahora nos falta agregar lo que son nuestras cargas de sismo en X y en Y, ¿no? En las dos direcciones. Entonces ponemos carga sismo en X y colocamos que es un Seismic, ¿no? Y acá donde dice Auto Lateral Load lo vamos a poner que vamos a usar coeficientes. Podemos usar coeficiente y añadimos Add New Load. De la misma manera para la carga de sismo en Y, ponemos carga de sismo en Y y ponemos añadir. Y ahí ya tenemos todas nuestras cargas estáticas definidas. Para modificar esta carga de sismo en X vamos acá en Modify Lateral Load. Acá para la carga sísmica en X pues tan solo tenemos que señalar que va a estar en la dirección X y va a tener una excentricidad. Acá nos pide Base Shear Coefficient, ¿no? Un coeficiente de la fuerza cortante en la base, dice, ¿no? Para calcular este C me voy a ayudar de este Excel, donde este C lo vamos a calcular aquí, que se calcula por el sus sobre R, ¿no? Al igual que la fuerza cortante en la base. Para ello vamos a definir los parámetros. Z, recordemos que es un factor de zona, y si nos vamos a la norma E030 diseño sismo resistente, tenemos 4 zonas. Vamos a suponer que estamos en una zona 3, pongo acá zona 3 y pongo 0.35 el valor. El S, que es el factor de suelo, este S que se calcula de acuerdo a la norma con la siguiente tabla, ¿no? Depende del factor de zona, en este caso somos zona 3, y depende del perfil de suelo. Los perfiles lo tenemos también en la norma. Nos dice que el perfil tipo S sub 0 de roca dura, el S1 es roca o suelos muy rígidos, el S2 son suelos intermedios
el S3 son suelos blandos y el S4 son condiciones excepcionales. En este caso vamos a asumir que estamos en suelos intermedios, en un S2. Entonces si tenemos una zona 3 y un S2, vamos a tener un factor de suelo de 1.15. Colocamos 1.15, ponemos S2, perfil de suelo. El U, que es el factor de uso, también en la norma nos indica, nos dice según el tipo de edificación, qué categoría. Tenemos 4 categorías: edificaciones esenciales, importantes, comunes y temporales. En este caso vamos a hacer oficinas, vamos a suponer que son oficinas. Entonces tenemos edificios comunes tales como viviendas, oficinas, hoteles y lo demás, ¿no? Entonces, como ya tenemos acá que dice oficinas, nos da un factor U de 1. Entonces acá colocamos 1, ponemos oficinas. El R, que también nos vamos a la norma de 0.30, donde tenemos acá, nos indica un R sub 0. A este R sub 0, para hallar el R se le multiplica por un factor de regularidad en altura y por un factor de irregularidad en planta si es que tuviesen irregularidades. En este caso, como es una estimación inicial, vamos a considerar que la edificación es una edificación regular, por lo tanto tan solo tomaríamos en cuenta este R sub 0, ¿no? Y para hacer una primera estimación, lo que les recomiendo es que lo tomen como un sistema de pórticos, más allá de que contenga placas, que es el valor más elevado, ¿no? Entonces acá ponemos 8, que es el supuesto, y ahora vamos a hallar el factor C. Para hallar el factor de amplificación sísmica, que es el C, tenemos estos 3 parámetros, ¿no? Donde el T es el periodo fundamental de vibración, el TP y el TL, que lo encontramos acá, que depende del perfil de suelo, ¿no? Como es un perfil de suelo S2, en nuestro caso tenemos un TP de 0.6 y un TL de 2. Entonces ponemos TP de 0.6 y un TL de 2. Y para encontrar el periodo fundamental de vibración, nos vamos al artículo 28.4. Tenemos que el T va a ser igual a HN sobre CT, ¿no? Donde HN es la altura total de la edificación y CT es uno de estos 3 parámetros, donde nos dice que CT es 35 cuando tenemos edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean únicamente pórticos de concreto armado sin muros de corte, pórticos dúctiles de acero con unidades resistentes a momentos sin arrastramiento, y para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras, pórticos de acero arrastrados, y un CT de 60 para edificios de albañilería y para los edificios de concreto armado duales, muros estructurales y muros de ductilidad limitada. Como estamos considerando inicialmente un sistema de pórticos, vamos a considerar este de acá, pórticos de concreto armado con muros en la caja de los ascensores, porque tenemos muros en los ascensores. Entonces vamos a colocar la altura total de la edificación entre CT, ¿no? Que es 45. Entonces vamos a tener un T, la altura total de la edificación, que es 3 metros por nivel. Como tenemos 5 niveles, serían 3 por 5, entre el CT, que era 45. Nos saldría 0.33 el periodo fundamental de vibración. Entonces acá vemos la primera preposición, que C vale 2.5 cuando el T es menor al TP. Vemos acá el T vale 0.33 y el TP vale 0.60. Por lo tanto, el C va a valer 2.5. Ponemos 2.5 y ahora sí calculamos según esta fórmula SUS sobre R. Vemos acá, tenemos ya todo definido y nos calcula un C de 0.12178. Este valor de acá de C lo vamos a pegar en el tab, no son 0.12578. Ponemos 0.12578 y este K lo vamos a tomar 1. Inicialmente lo tomamos 1, después ya veremos cómo se calcula. Acá tiene que estar en el top story, que tenemos 5 niveles, y en el bottom story en la base, ¿no? Ponemos OK. Y lo mismo hacemos con la carga sismo Y. Podemos modify lateral load y ya no marcamos X, sino vamos a marcar en la dirección Y más excentricidad, ¿no? Y acá también vamos a poner 0.12578 y ponemos OK. Entonces ahora vamos a definir lo que es el peso sísmico, o vamos a estimar el peso acá en etapas. Para ello vamos a nuestra norma. Acá tenemos la estimación del peso en el artículo 26 de la norma de 0.30, donde nos dice que el peso se calcula adicionando a la carga permanente
y total de la edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determina de la siguiente manera. En edificaciones de la categoría A y B se toma el 50% de la carga viva. En edificaciones de la categoría C se toma el 25% de la carga viva. En depósitos se toma el 80% del peso total que es posible almacenar. En azoteas y techos se toma el 25% de la carga viva. Y en estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considera el 100% de la carga que puede contener. Entonces, como ya habíamos visto, la categoría que estamos trabajando es la categoría C para nuestra edificación, porque son oficinas. Entonces vamos a tomar el 25% de la carga viva. Para definir el peso sísmico o las masas, vamos acá a Define y vamos a Mass Source. Acá vamos a modificar esta masa. Podemos cambiarle el nombre, ponerlo a peso sísmico, si es que queremos. Y acá vamos a seleccionar Element Self Mass y vamos a decir que vamos a especificar nuestras load patterns. Este de acá lo vamos a deseleccionar, el Additional Mass. Y acá vamos a poner nuestra carga muerta, podemos añadir al 100%, ponemos nuestra carga viva, que va a ser al 0.25, que va a ser el 25%, podemos añadir, y nuestra carga viva de techo, que va a ser 0.25, y podemos añadir. Acá estas opciones de masa lo dejamos tal cual. Esta tercera opción que está en el medio, se incluye estas masas cuando tenemos aisladores sísmicos o disipadores de energía, ¿no? Ponemos OK. Y ponemos OK. Ahora lo que sigue es asignar las cargas. Para ello vamos a hacer un pequeño metrado de las cargas faltantes. Por ejemplo, acá tenemos el peso de los acabados, que son de 100 kilogramos por lo general. El peso de tabiquería lo voy a considerar en esta oportunidad de 150. Y también voy a considerar lo que es el peso de ladrillo, ¿no? En este caso tenemos ladrillo de techo, que tiene un peso de 8 y 7.40 kilogramos. Entonces acá puedo considerarlo de 8, por ejemplo. Y acá pongo 8.33 unidades por metro cuadrado, ¿no? Como tengo losa aligerada, van a haber 8.33 ladrillos por metro cuadrado, ¿no? Por lo tanto, vamos a multiplicar. Este es 8.33 por 8. Nos saldría 66.64 kilogramos por metro cuadrado. En lo que vamos a añadir esa carga de nuestra losa aligerada, va a ser acá en la carga muerta. Vamos a sumar estas tres cargas, el peso de los acabados, el peso de la tabiquería y el peso del ladrillo, ¿no? Acá está en kilogramos y acá lo convierte a toneladas, ¿no? Entonces vamos a la norma E020, acá vamos a ver la carga viva para oficinas, tenemos oficinas, vemos acá que tenemos 250, exceptuando salas de archivo y computación, tenemos salas de archivo de 500, salas de computación de 250, corredores y escaleras de 400, nos dice. Vemos acá nuestra configuración, tenemos un ducto de donde está el ascensor, pero no tenemos las escaleras, ¿no? Obviamente deberían ir las escaleras, pero como es un ejemplo aplicativo nada más, no hemos considerado en este caso el uso de escaleras. Y como tampoco nos vamos a guiar de la arquitectura, simplemente vamos a colocar a todas las cargas de 250, ¿no? Pero si en algunos casos tenemos salas de archivo, por ejemplo, que fuera un proyecto real y acá tenemos, por ejemplo, todo este paño, una sala de archivo, pues vamos a considerarlo una sobrecarga de 500, ¿no? En vez de 250. Y en los corredores y escaleras también de 400, nos dicen, ¿no? Entonces nos vamos acá, lo vamos a considerar de 250 la carga viva. El tonelada sería 0.25. La carga viva de techo va a ser 100, ¿no? Que es lo mínimo que podemos colocar. En toneladas sería 0.10. La carga muerta de techo va a ser la suma de los pesos de los acabados más el peso del ladrillo, más no el peso de la tabiquería. Para la losa maciza que tenemos acá del medio, vamos a considerar estos metrados de carga, ¿no? La carga muerta va a ser la suma del peso de los acabados más peso de la tabiquería. Ya no el peso del ladrillo, puesto que la losa maciza no lleva ladrillo, ¿no? La carga viva va a ser lo mismo, 250. La carga viva de techo va a ser 100. Y la carga muerta de techo tan solo vendría a ser los pesos de los acabados, ¿no? Todas estas cargas acá que tenemos en toneladas fuerza por metro cuadrado, lo vamos a asignar a nuestras losas de nuestro modelamiento, ¿no? Vamos a Select, ponemos Properties, Slab Section, ¿no? Acá tenemos nuestra losa aligerada de 20 centímetros. Ponemos seleccionar, vamos a seleccionar nuestras losas aligeradas de 20 centímetros. Ponemos Select y vemos ahí que se selecciona todo automáticamente. Como queremos asignar
la primera carga, que es la carga muerta, pero como también tenemos carga muerta de techo, entonces al último nivel lo vamos a deseleccionar. Para eso nos ubicamos acá en el último nivel y deseleccionamos todo, ¿no? Hacemos clic nada más, automáticamente se deselecciona. Hay que tener cuidado con esta opción, tiene que estar en One Story. Entonces nos vamos acá a Assign Shell Loads Uniform. Vamos a decir que queremos cargas uniformes. Nos sale esta pestaña y acá nos sale nuestro load pattern, ¿no? Acá ponemos carga muerta. Tenemos una carga muerta de 0.32. 0.32. Ponemos aplicar. Y OK. Para la carga viva también vamos a seleccionar las mismas losas. Para ello ponemos select. Y vamos a decir que sea la selección previa que habíamos hecho. Ponemos get previous selection. Y se nos seleccionó lo que tan solo habíamos seleccionado anteriormente, ¿no? Entonces acá vemos, nos vamos a Assign Shell Loads Uniform. Y acá colocamos carga viva. Tenemos de 0.25, ¿no? Ponemos 0.25 y ponemos aplicar. Ahora hacemos lo mismo, pero solamente para el último nivel. Entonces nos vamos al nivel 5 y seleccionamos nuestras losas aligeradas. Y nos vamos a Assign Shell Loads Uniform. Y acá vamos a poner carga viva de techo, que es de 0.10. Ponemos carga viva de techo 0.10 y ponemos a aplicar. Vamos acá a Select Get Previous Selection. Se nos selecciona nuevamente nuestras losas y vamos a aplicar una carga muerta de techo de 0.17. Ponemos carga muerta 0.17 y aplicar OK. Lo mismo vamos a hacer para la losa maciza. En este caso, como estamos en el último nivel, vamos a iniciar con el último nivel, ¿no? Seleccionamos nuestra losa maciza, lo vamos a asignar Shell Loads Uniform. Y la carga viva de techo va a ser de 0.10 y la carga muerta también va a ser de 0.10. Ponemos carga muerta 0.10, 0.1 aplicar, seleccionamos de nuevo, ponemos carga viva de techo 0.1 aplicar y ponemos OK. Ahora nos vamos acá al botón select y vamos a seleccionar nuestras losas macizas. Ponemos más 20 centímetros, ponemos select. Ahí se nos selecciona todas nuestras losas macizas, ¿no? Y vamos a deseleccionar la losa del quinto nivel. Hacemos clic nada más y acá vemos ya los demás niveles que están seleccionados. Ponemos Assign Shell Loads Uniform. Tenemos carga muerta de 0.25 y carga viva de 0.25. Ponemos carga muerta 0.25 aplicar. Vamos acá a Select Get Previous Selection. Cambiamos a carga viva 0.25 aplicar y OK. Si vamos acá y damos anti-click en cualquiera de nuestras losas, vamos a ver acá donde dice Loads nuestras cargas que están aplicadas, ¿no? 0.32 y 0.25 en este caso. Vemos acá la losa maciza, tenemos 0.25 y 0.25, ¿no? Nos vamos al último nivel y tenemos 0.10, 0.10. Entonces está conforme.